Amada iglesia, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Qué bueno podernos encontrar nuevamente. Qué bueno podernos saludar y bueno, poder compartir juntos la palabra de Dios, ¿vale? En esta ocasión quiero remitirme por un momento. Ustedes saben, o los que se acuerdan, uno de mis pasajes preferidos en la Biblia es Marcos 4:35. Marcos 4:35, Jesús calma la tempestad. Siempre ha sido uno de mis pasajes favoritos. Me llama la atención la gran riqueza que hay en este pasaje. La gran riqueza que hay en este pasaje. Eh, Hasta el momento lo sé enseñar en 5 maneras distintas. Siempre que lo leo, viene una manera distinta de predicarlo, pero 5 maneras distintas sé enseñarlo, pero por donde se ve, por donde lo predique, siempre es la misma intensidad de la palabra, siempre es esa misma confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Señor. Y la Biblia dice en Marcos 4:35, aquel mismo día, eh, al atardecer, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, se lo llevaron consigo en la barca, tal como estaba. Y había otras barcas con él. En esto se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? Él se levantó, increpó al viento, o sea, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces, amainó el viento, o sea, calmó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo? ¿Es que no tienen fe? Ellos se aterraron y ellos se aterraron mucho y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto es algo que hace algún tiempo habíamos compartido y creo que siempre que voy a Girón toco este punto. Allí sabrán que es uno de mis pasajes preferidos y, y me llama mucho la atención, ¿no? Que son enseñanzas que deben de quedar en nuestro corazón y que son enseñanzas que deben de permanecer en nosotros. Porque son enseñanzas que deben de trascender el tiempo en el sentido de que sin duda alguna la iglesia está pasando por una tormenta, pero estamos seguros de algo, que el Señor está con nosotros. Sin embargo, antes de remitirme a cualquier cosa, me gusta comprender el texto por completo. Jesús les dice, pasemos al otro lado. Se levanta una gran tormenta, a punto de que la barca ya intentaba hundirse. Él estaba en la popa durmiendo. En la popa durmiendo había un cabezal. La popa es donde está el timón. La popa es donde está el timón de la embarcación. O sea, Jesús no estaba durmiendo en ningún otro lugar que en el lugar donde se dirige el barco. Y allí se durmió, y la Biblia dice que se durmió. O sea, no estaba tramando a nadie, no estaba engañando a nadie. Literalmente la palabra de Dios dice que Jesús se durmió. O sea, su cuerpo estaba cansado. Su cuerpo estaba agotado. A ver, viene de hablar, estaba hablando de las parábolas, de la semilla de mostaza, viene de estar predicando. Su cuerpo estaba cansado. Como ser humano, tenía que generar su cuerpo cansancio de tanta actividad espiritual. Y dice la Biblia que él se durmió. Y mientras se durmió, se desató esa tormenta y la barca ya casi trataba de hundirse. Y los discípulos le llaman y le despiertan, maestro, maestro, levántate que perecemos. Jesús se levanta, reprende al viento, pero después le dice a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Me llama la atención, uno, que Jesús sí estaba dormido.
Dos, ¿dónde se durmió Jesús? ¿Dónde está el timón? Jesús no se durmió en un lugar distinto. No se durmió en la parte de atrás, no se durmió en la parte del medio, se durmió allí donde el capitán toma el timón. Allí había un cabezal donde el capitán hacía guardia en la noche y podía recostarse. Pues Jesús, como capitán de esa embarcación, estaba en su lugar. O sea, no estaba despistado, no estaba dudoso o no estaba despistado de lo que iba a pasar, no estaba despistado. Él se durmió allí, en la popa, donde queda el timón, dormido por completo. Apenas se duerme, se desata la tormenta, y apenas se desata la tormenta, los discípulos hacen dos cosas, y siempre lo hemos dicho. Claman a él, pero claman de la manera incorrecta, claman con incredulidad. ¿Sabe que Jesús no les reprendió a ellos por no orar? Ellos hicieron algo correcto, ellos oraron, ellos clamaron, ellos suplicaron, ellos hicieron algo correcto y lo correcto fue orar. Pero ellos hicieron algo incorrecto, oraron, pero oraron con incredulidad. Y la misma Biblia dice, pedís y no recibís, porque ustedes piden no creyendo. Entonces, creo que en este tiempo que estamos viviendo, en este momento que estamos viviendo de pandemia, donde no sabemos si las cosas mejoren o las cosas se compliquen un poco más, sin embargo, sabemos que el Señor está en la popa. Hace 2000 años más o menos, Él estaba en la popa dormido. Ahora, Él está con nosotros. No le vemos, los discípulos le vieron dormido y se desesperaron. Nosotros hoy en día sabemos que Él no está dormido, pero igual no le vemos. Pero nosotros tenemos que tener la misma actitud como si Él estuviese allí al frente, como si le viéramos. Recuerde que usted y yo tenemos que hablar con Dios, como si usted y yo habláramos cara a cara. Los primeros discípulos se asustaron porque le vieron dormido. Nosotros, como sus discípulos, aunque no le veamos, debemos de estar confiados y seguros que Él está presente allí en la popa dirigiendo el barco. Y recuerde que Jesús dijo, vamos, pasemos al otro lado. Y qué interesante, ¿no? Y siempre lo he dicho, Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando le dice pasemos al otro lado, Él no dijo que no iban a haber problemas. Él no dijo que no iban a haber dificultades. Él simplemente dijo, vamos, pasemos al otro lado del mar. Con tormentas o sin tormentas, con problemas o sin problemas, con vientos o sin vientos, con lluvia o sin lluvia, con olas o sin olas. Jesús no se preocupó de eso. Jesús simplemente dijo, vamos, pasemos al otro lado del mar. Entonces, con una gran promesa y con una gran seguridad. ¿Y cuál es la promesa? De que vamos a pasar este tiempo. No es tiempo para desanimarse, no es tiempo para desesperarse, no es tiempo para volver atrás. Imagínese, si esto es apenas una pandemia, ¿cómo será si algún día se diera la persecución? ¿Cómo será si algún día en verdad ni siquiera tuviésemos internet para poder predicar el evangelio? Yo me encuentro con personas que a veces me dicen, pastor, queremos volvernos a congregar. Y yo siempre les digo, pero nos estamos congregando. Esto es congregarse. Nos estamos congregando. Esto es reunirse. O como bien diría por allí algún meme en internet, sin dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Estamos congregándonos. No necesitamos el edificio. Recuerde que la iglesia, su símbolo es un edificio, pero la iglesia como tal no es un edificio. Nosotros somos templo, pero templo del Espíritu Santo. Y es un buen ejercicio que la iglesia está haciendo, donde usted tiene que entender que amén por el local, amén por el edificio, pero la iglesia es una comunidad. La iglesia es una comunidad. Por eso me gusta el nombre de nuestra congregación, que se llama Comunidad Profética de Adoración. Desde un principio que fuimos a sacar los estatutos, no quisimos poner iglesia porque, no sé, siempre he pensado que a la iglesia, que el concepto de iglesia lo he tenido muy claro. Por eso me gusta más el concepto de comunidad. Y cuando uno habla de comunidad, pues sabemos que no estamos hablando del edificio, sino que estamos hablando de las personas como tal. Entonces, me llama
y me goza mucho siempre este pasaje y más en este tiempo. Él no prometió que no iban a haber dificultades, Él no prometió que no iban a haber problemas. Él simplemente prometió que nos iba a llevar al otro lado y que nos iba a guardar y que nos iba a proteger. Posiblemente estamos orando, sin duda alguna la iglesia está orando, pero ¿cómo está orando? Está orando con incredulidad, con temor de su empleo, con temor de su trabajo, con temor, con temor de hambre, con temor de desamparo. Pues recuerde que en Marcos 4:35 Jesús sí estaba dormido, pero su corazón velaba al lado de la popa. En Marcos 4:35 Jesús sí estaba dormido. Su cuerpo estaba cansado, su cuerpo estaba agotado, pero su corazón estaba totalmente despierto. Hoy en día nos gozamos de saber que Él no está dormido, Él está presente y Él está con la iglesia y Él está guardándonos y Él está cuidándonos. Entonces, no es el tiempo para volver atrás, no es el tiempo para retroceder, no es el tiempo para desanimarse, no es el tiempo, es el tiempo de unirnos y estar más unidos que nunca. Es el tiempo de oraciones fervientes. Es tiempo de estar como comunidad llenos del Espíritu Santo. Es tiempo, porque el enemigo va a tratar de usar este tiempo para desanimarnos. El enemigo va a buscar este tiempo para desanimarnos. El enemigo va a tratar él siempre pesca en río revuelto y él es mentiroso. Y Satanás, cuando habla de mentira, pues está hablando de lo suyo. Pero sabe una cosa, este es el tiempo donde usted tiene que entender que palabra no le ha faltado, alimento no le ha faltado espiritual, no nos ha faltado nada de esto. Y Dios aún va a utilizar todo esto para probar qué había en nuestro corazón. Y esto me lleva inmediatamente a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Así como el enemigo busca todos estos tiempos y va a tratar de utilizar todos estos tiempos para desanimarnos, pues Dios dice la Biblia que Él también utiliza todos estos tiempos para probarnos y para saber lo que había en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8 dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres. Y tus padres tampoco nunca la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué tremendo que la Biblia nos dice que detrás de muchas necesidades, que detrás de muchas preocupaciones, que detrás de muchas dificultades, también puede estar Dios. Y se lo dijo a Israel en el desierto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este es el momento donde Dios está intentando mirar qué había en el corazón, qué había en el corazón de Yolanda, qué había en el corazón de Sarai, qué había en el corazón de Lina Marcela, qué había en el corazón de la familia Bernal, qué había en el corazón de Nancy, en el corazón de Edna, en el corazón de Gloria, en el corazón de Jaime. Ese es el momento para saber. ¿Sabe? No hay un mejor momento para saber qué hay en nuestro corazón que los momentos de prueba y los momentos de dificultad. No hay un momento mejor para saber qué hay en nuestro corazón que en los momentos de dificultad. Pues en esos momentos, ¿cómo está su corazón? En esos momentos, ¿cómo está su alma? En esos momentos, ¿cómo está su fe? Es lo que está mostrando esta dificultad que estamos viviendo. Recuerde, para afligirte, para probarte. Posiblemente usted está en aflicción. Posiblemente usted siente que esto es una prueba a su fe o a su economía. Pero la Biblia dice que tanto la aflicción y la prueba, era simplemente para dejarte ver lo que había en su corazón, si ibas a seguir o no al Señor.
que la prueba y la aflicción, igual que como pasó con Job. ¿Sabe cuál fue el resumen de Job? Y Dios no, cuando Dios le dice al diablo, cuando Satanás le dice a Dios, vengo de rodear la tierra, y Dios le dice a Satanás, oye, ¿no has contemplado a mi siervo Job? Él es íntegro. Entonces, allí hacen como un convenio, ¿no? Ok, Satanás le dice, usted dice que es íntegro porque usted le ha llenado de familia, le ha llenado de riquezas, y pues lleno de familia y de riquezas, pues nunca le va a faltar nada. Pero quítale todo eso y vas a ver que va a renegar de ti. Y entonces Dios le dijo, ok, hagamos una cosa. Hagamos una apuesta por Job. Te permito que le quites todo, pero no toques su vida. Y saben que en un solo día, su familia, sus hijos, sus riquezas, sus siervos, en un solo día amaneció siendo el hombre, uno de los hombres más ricos de aquella región. Y cuando anocheció solamente tenía un tiesto y él sentado en cenizas rascándose algunas llagas. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que en un solo día alguien pueda perderlo absolutamente todo, 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 absolutamente todo. Solo quedó con una esposa que en ocasiones ayudaba, a veces no ayudaba mucho, quedó con 3 amigos, pero al final Job entendió lo siguiente. Job dijo, con nada he venido, con nada me voy a ir. Con nada he venido, con nada me voy a ir, solo Dios es mi riqueza. Y al final Job pudo entender y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo preguntaré y tú responderás. ¿Sabe una cosa? Fue tremendo esa prueba que pasó Job, pero Dios también quería saber qué había en el corazón de Job. Dios también quería saber si las riquezas de Job eran lo que le llevaban a ser tan agradecido con Dios, si su hermosa familia, si su mucho ganado, si sus muchos camellos, si sus muchos siervos, si la gran abundancia que tenía Job era lo que llevaba a ser agradecido con Dios. Y se encontró con un Job sin nada, rascándose con un tiesto las llagas, sin nada, diciendo palabras tan poderosas como una sola cosa sé, y es que mi Redentor vive, sin nada vine, sin nada me iré. ¿Será que esa es la actitud? Porque esa era la actitud que Dios quería que Satanás viera en Job. No era que Dios desconociera el corazón de Job. Dios no lo desconocía, pero Dios sí quería que el diablo viera que sí hay hombres íntegros y hay hombres y mujeres temerosas delante de Dios. Dios conocía muy bien a su siervo Job, pero parece ser que Satanás no le conocía muy bien. Y Dios quería que Satanás viera que los que le servían a él, y le quitó todo. Y hasta una vez su esposa le dijo, ¿sabes una cosa? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job lo único que decía es una sola cosa sé, mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Durante esta prueba, durante esta aflicción que Job vivió, Job dejó ver lo que había en su corazón. Job dejó ver su debilidad. Job dejó ver su incapacidad en las tribulaciones delante de Dios. Eso fue lo que dejó ver Job. Y eso es lo que Dios quería que el enemigo viera. Un Job totalmente dependiente de Dios. Entonces, si hoy usted fuera Job, y si hoy todo lo que usted está viviendo y todo lo que usted está pasando sirviera para mostrar qué hay en su corazón, es un buen ejercicio. Ahora que la pastora no está allí visitándole porque no puede, ahora que su fe usted la está viviendo allí en casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, ahora que usted está allí, es un buen ejercicio para usted dejar, para que usted pueda notar qué hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Cada vez que me levanto, en verdad estoy orando, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy intercediendo. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Estoy volviendo atrás sin necesidad del mundo? Porque sabe algo que nos está sirviendo en esta pandemia es que nos estamos dando cuenta que podemos ser tan malos como si saliéramos por la puerta.
que no necesitamos salir de la puerta para hacer lo malo, que no necesitamos al mundo para ser malos, que la naturaleza mala que hay en nosotros ya es suficiente un gran problema. Ya no necesitamos ir a bares, a discotecas, a prostíbulos, el mundo no es el peor de nuestros enemigos. Ni siquiera Satanás es el peor de nuestros enemigos. Es nuestra naturaleza carnal. Nuestro antiguo hombre es nuestro peor enemigo. Por eso dice la Escritura, cuídate de la que duerme a tu lado. Y cuando la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, no se está refiriendo a tu esposa, no se está refiriendo a tu suegra. La que duerme a tu lado es tu naturaleza carnal, mi yo, ese yo que se desespera, ese yo que grita. Y sabe una cosa, no le estoy diciendo que no pueda estar quebrantado, pero es muy importante que usted pueda entender, es muy importante que usted pueda comprender que muchas de estas cosas que están pasando, aunque Dios no las ha provocado, Dios las está usando también para saber qué hay en tu corazón. Revisa cómo ha estado tu fe. ¿Has pensado aún ni siquiera volver a las cosas de Dios? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de hacer altar familiar? ¿Has dejado de interceder? Porque si eso está pasando, entonces esta pandemia, el gran problema no es esta pandemia, el gran problema es nuestro corazón. Porque si eso está pasando, entonces, mira, se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios está probando, Dios está permitiendo muchas cosas para saber qué hay en tu corazón. Y yo creo que a esas alturas usted debe saber muy bien qué hay en su corazón, cómo está su corazón, qué cosas esta pandemia ha sacado en su corazón, qué cosas esta pandemia ha sacado de su boca, qué cosas esta pandemia ha sacado de sus palabras. Esta pandemia que le ha permitido a usted decir, ha renegado, ha maldecido, ha renegado contra Dios, ha dejado de alabarle, ha dejado de exaltarle, ha dejado de adorarle. Pues todo esto, Dios quiere que nosotros sepamos qué hay dentro de nosotros. Y luego continúa diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cómo? ¿Mi Dios me puede hacer pasar hambre? Pues la Biblia dice que Dios puede permitir que tú pases hambre. Pero luego, pues, Él no es el que alimenta las aves del cielo, que no siembran ni riegan, pero el Padre Celestial las alimenta. Sí, Él alimenta las aves del cielo. Pero sabe una cosa, Séneca decía que a veces es bueno que los hijos tengan un poco de hambre y un poco de frío. Que es bueno que nosotros tengamos a nuestros hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Y a veces Dios permite que nosotros tengamos un poco de hambre, pero no por abandono, sino simplemente para saber lo que había en nuestro corazón. A veces Dios va a permitir que tengamos un poco de hambre. A veces Dios va a dar mucho en abundancia, pero a veces va a permitir un poco de hambre y a veces va a permitir un poco de frío. Es que lo que Satanás le dijo a Dios allí en Job capítulo 1 es bien interesante. Satanás hace preguntas interesantes. Satanás hace preguntas siempre buscándole siempre la caída a alguien. Y lo que Satanás cuestionaba es que claro, usted habla de Job porque Job lo tiene todo. Job lo tiene absolutamente todo. Y si quiere, acompáñeme al libro de Job. Y ahorita volvemos a Deuteronomio. Acompáñeme al libro de Job capítulo 1. 1, capítulo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. La Biblia dice que dentro de los hijos de Dios vino Satanás. Ahora, cuando habla de los hijos de Dios, no se refiere de los hijos de Dios como nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios es a partir de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esos hijos de Dios, a eso se refiere más que todo a los seres que Dios había creado. Y aunque Satanás no es un ser creado por Dios, Dios sí creó al lucero de la mañana.
que ese lucero de la mañana luego se pervirtió y es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Entonces es distinto. Pero parece ser que dentro de los hijos de Dios, imagínense cuántos seres se presentaron. La Biblia solo relata de uno de ellos, que es Satanás. Pero imagínense esa reunión, imagínense esa asamblea, lo que usted y yo hubiésemos visto en esa reunión. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, no tenía que estar, pero él dijo, no me invitaron, pero aquí estoy. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Jehová? Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado con una valla de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus rebaños se han desparramado por el país. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Es lo que le pregunta, lo que le dice Satanás a Dios. Le has rodeado, le has guardado, le has aumentado la bendición. Pero mira, Dios, quítale todo y luego vas a ver que va a maldecir delante de tu propia cara, te va a maldecir a ti. Y Dios le dijo, ok, hagamos una cosa, tócale todo, pero no me lo toques a él. Entonces, para saber lo que había en su corazón, Dios permite muchas cosas para saber qué hay en tu corazón, para probarte, para afligirte, para saber si piensas avanzar o no. Ese es el tiempo donde la iglesia tiene que estar más ardiente que nunca. Ese es el tiempo donde la iglesia tiene que estar más activa que nunca. Ese es el tiempo donde la iglesia tiene que estar más apasionada que nunca. No es el tiempo para volver atrás. No es el tiempo para retroceder. Es el tiempo de que el diablo mismo conozca qué hay en nuestro corazón. Porque vuelvo y le digo, Dios sabe muy bien qué hay en tu corazón. Dios te conoce muy bien a ti y a mí. Dios sabe muy bien. Él nos creó. Él sabe muy bien cuáles son nuestras fortalezas. Él sabe muy bien cuáles son nuestras debilidades. Nuestro Dios conoce el futuro. Él sabe muy bien cómo vamos a reaccionar. Pero Dios también quiere que nosotros nos conozcamos y que aún el enemigo mismo reconozca y vea quién es el pueblo de Dios, quién es la iglesia de Dios. Que usted y yo no le servimos a Dios simplemente porque estamos rodeados de riquezas. Que usted y yo le servimos a Dios por amor. Que usted y yo le servimos a Dios entendiendo que Él es Dios. Que usted y yo obedecemos sus mandamientos. Que usted y yo no caminamos con Dios simplemente por las riquezas. Que usted y yo no solamente caminamos por Dios porque todo marcha bien, sino porque hemos aprendido que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro proveedor. Y luego dice la escritura, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pastor, ¿cómo yo puedo comer palabras? Si yo no me alimento con pan, ¿cómo la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pues Dios lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel era, ¿sabes una cosa, Israel? Así el maná se acabe, así ya no hayan más codornices, así ya no haya más maná, así ya no haya más carne, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque yo te di una promesa a ti.
de que te guardaría, de que te cuidaría. Mire, amados, no solo de pan vivirá el hombre. Aun cuando el pan escasee, usted y yo tenemos que reconocer las promesas de Dios. Aun cuando el pan escasee, cuando el trabajo escasee, aun cuando la comida escasee, cuando los lujos escaseen, aun cuando muchas cosas escaseen, no se preocupe. El pan se puede acabar, pero las promesas de Dios permanecen para siempre. Siempre lo he dicho y lo repito. Los problemas tienen fecha de caducidad, pero las promesas tienen fecha de cumplimiento. Hoy se puede acabar el pan, pero sus promesas son firmes. Porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. La Biblia dice que Dios dijo y Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que estar totalmente confiados. Tenemos que estar totalmente tranquilos. Aunque la nevera se vea que está medio vacía, aunque la cajita donde está el dinero se vea medio vacía, aunque hoy o mañana en la mañana lo primero que te hagan es pasarte la carta de despido, aunque mañana, pasado mañana, la empresa haga recorte y posiblemente tu puesto está dentro de los que van a hacer recorte. Si tú eres un hijo de Dios, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, Dios quiere saber cómo es tu corazón en medio de la dificultad. Porque a una orden de Dios, el oro puede caer. A una orden de Dios, las puertas se abren. A una orden de Dios, el desierto florece. A una orden de Dios, la roca genera agua. A una orden de Dios, amados, las codornices caen al suelo. A una orden de Dios, el maná caerá del cielo. Amados, el milagro no es el problema. El milagro no es el problema. Lo que a veces es el problema es nuestro corazón. Para Dios un milagro es lo de menos. El Dios que abrió el mar en dos puede volverlo a hacer 1 y 1000 veces más. El Dios que derrotó a Faraón puede derrotarlo una y otra vez y acabar con todos los ejércitos del mundo, con los ojos cerrados y con una mano amarrada en la espalda, porque Él es nuestro Dios. La demora en ocasiones en un milagro no está en cuánto se demora Dios en recargar su cetro. La demora de Dios en un milagro, por lo general, siempre la demora es el factor humano. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi alma? ¿Será que nosotros seremos será que nosotros vamos a ser de aquellos que Satanás decía? Porque Satanás no dijo una mentira. Por lo general, muchos son así. Satanás no tuvo nada de malo en hacer ese comentario. Porque el diablo conoce el corazón del hombre en cierta medida. Y Satanás sabe muy bien que muchos alaban a Dios simplemente por sus riquezas, pero que en ausencia de ellas lo único que hacen es maldecirle. Satanás sabe muy bien, y usted y yo conocemos a muchas personas, y no vamos a entrar a juzgar a nadie, pero nosotros sabemos muy bien, y el diablo lo sabe también, que en presencia de la bendición, aleluya, en presencia de la abundancia, gloria a Dios, en presencia de la fertilidad, oh, te alabamos, Señor, en presencia del acomodo, todos decimos aleluya, pero en ausencia de todo eso y en presencia de la aflicción, allí es donde se demuestra el verdadero corazón del hombre y la mujer que tiene fe. En la aflicción, en la dificultad. ¿Será que nosotros vamos a ser de esos que Satanás dijo? Porque Satanás lo dijo. ¿Será que nosotros estamos en la lista de esos que el diablo dijo? Quítale todo y te maldecirá en tu propia cara. Pues sabe una cosa, yo estoy convencido que en Rocafuerte, no, Satanás no va a encontrar esos, sino que Satanás va a encontrar de esos que dijo Dios. Quítale todo y te vas a dar cuenta de lo que hay en su corazón. Él no viene a seguirme, Él no me sirve simplemente por lo que tiene. Él me sigue porque yo soy su Dios, porque yo soy su Padre, porque Él es mi hijo. Entonces es importante que nosotros sepamos en qué lista estamos. De los que cree Satanás que somos o de los que Dios cree que nosotros somos. Qué bueno saber que nosotros no somos de los que Satanás cree que somos. Nosotros somos de los que Dios dice que nosotros somos. Y luego dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná.
comida que no conocías tú ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El pan se puede acabar, pero si las promesas están, el pan nunca escaseará. El pan se puede acabar, la economía se puede acabar, pero una promesa de Dios hace que ese pan que vuelva a haber pan, que vuelva a haber economía. Es más, en los momentos de necesidad es donde más se tiene que escuchar la alabanza y la adoración a Dios. Que mientras el ángel de la muerte o mientras el destructor visita otras casas, en nuestras casas se tiene que escuchar alabanzas y adoración a Dios. Que mientras en otras casas se escuchan grandes lamentos, en nuestras casas, en medio de la aflicción, se tiene que escuchar adoración. Te adoramos, oh Dios. Gracias, Rey. O como decía Job, solo una cosa sé, nada he traído, nada me llevaré. De una cosa solo estoy seguro, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Qué bueno que nosotros podamos tener esa claridad. Mi Redentor vive, mi Redentor vive. Tengo mucho, mi Redentor vive. Tengo poco, mi Redentor vive. No tengo nada, mi Redentor vive. Ese es el corazón que Dios está esperando de nosotros. Satanás está esperando otro corazón. Es más, David mismo lo dijo. David un día dijo, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, un día dijo, oh Dios, no me des mucho para que me olvide de ti, no me des poco para que no te maldiga. Ese es el corazón del ser humano. Pero sabe una cosa, Dios está apostando a nosotros. Dios está haciendo una apuesta con el diablo y está apostando a cómo nos vamos a comportar. Yo creo que esa apuesta en este lugar Dios la va a ganar. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a ser de esos que maldicen a Dios en medio de la dificultad, sino que alabamos a Dios y le adoramos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda promesa que ha salido de su boca. Sus promesas nos sustentan. Sus promesas, las promesas que están en su palabra, nos sustentan. Usted tiene que entender que sus promesas nos sustentan. Su palabra nos sustenta. Ahora continúa diciendo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ay, pastor, ya está hablando de castigo. Ay, amados, todo esto que está pasando es un jalón de orejas para la iglesia. Hay juicio en el mundo, pero es un jalón de orejas para la iglesia también. ¿Y sabe qué es lo mejor del jalón de orejas de Dios? Que la Biblia dice que si Él no nos corrigiera, nosotros no seríamos hijos sino bastardos. ¿Sabe qué es lo mejor de que haya un jalón de orejas de Dios? Porque Dios está llamándonos la atención acerca de sus cosas. Dios nos está llamando la atención acerca de la familia. Dios nos está llamando la atención acerca del matrimonio. Dios nos está llamando la atención acerca de lo que estamos haciendo en nuestro hogar. Dios nos está llamando la atención. No podemos negar que ese es un llamado de atención también para la iglesia. Reconoce que así como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Nos está castigando. Posiblemente usted me diga, oye, pastor, que amas el dolor o qué, o sea, no, pero me gozo de saber que si Él me corrige, es porque yo soy su hijo y Él es mi padre. Guardarás pues, versículo 6, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces, amados, todo esto que hemos estado viviendo está permitiendo que tú conozcas cómo está tu corazón. Todo esto que estamos viviendo está permitiendo que reconozcas qué había en tu corazón. ¿En verdad eres el cristiano que decías ser cuando todo lo tenías? Porque es en la aflicción que nos damos cuenta de qué estamos hechos. Es cuando usted presiona algo. Es como cuando usted compra la salsa de tomate. La salsa de tomate o todos los empaques, o cuando usted compra un Bonais
O cuando usted aprieta el tubo de la crema dental, cuando las cosas se aprietan, sale lo que hay dentro de nosotros. Eso es una realidad. Yo aprieto el tubo de la crema dental y me doy cuenta que sale crema dental. Yo aprieto un Bonais y me doy cuenta de qué sabor es lo que hay dentro. Cuando yo aprieto algo, me doy cuenta que hay dentro de eso. En esos momentos de aprietos, es importante que nos demos cuenta qué hay dentro de nosotros. En estos momentos de dificultades que está pasando el mundo, Dios se está dando cuenta de qué hay dentro de nuestro corazón. Y posiblemente aquí está Satanás y aquí está Dios. Y dice, bueno, vamos a tocar a Claudia. Vamos a apretar a Claudia. Y Dios aprieta un poquitico. Finanzas, economía, salud, aprieta. Y cuando aprieta, va a mirar qué sale. Aleluya, gloria a Dios. Sin nada vine, sin nada me he ido, solo sé que mi Redentor vive. Satanás dice, esa es para ti. Va una. Luego Dios aprieta a Kimberly. Dios le dice al diablo, apriétalo un poquitico. Y aprieta, y aprieta. Y Kimberly le dice, aleluya, gloria a Dios. Sin nada vine, sin nada miré. Solo sé una cosa, mi Redentor vive. Satanás dice, esa también te pertenece a ti. Llévatela. Luego Dios le dice, ok, vámonos por la pastora Esperanza. Aprieten a la pastora Esperanza. Apriétenle su economía. Apriétenle un poquitico. Ojo, no me la toquen, que es mi sierva. Apriétenle un poquitico. Y cuando la aprietan, aleluya, gloria a Dios. Sin nada vine, sin nada me iré. Solo sé que mi Redentor vive. El diablo dice, Dios está ganando. Esa es para ti también. Quédatela. Luego Dios dice, ok, ahora aprieten un poco a Jonathan. Aprieten un poquitico. Y empiezan a apretarle la economía, la salud, la familia. Y Jonathan empieza a decir, qué pereza, qué jartera. Vamos donde el brujo, vamos donde el hechicero. Ese Dios no me escucha a mí, ese Dios no me responde a mí. Entonces Satanás le dice a Dios, ¿qué te dije? Si apretábamos a Jonathan, Dios dice, ese es tuyo, quédatelo. Y empieza porque en la vida cristiana hay de los que Dios dice que hay, pero también en la vida cristiana hay de los que el diablo dice que hay. ¿Para dónde se va a ir usted? ¿De cuáles son usted? De los que Dios dice que hay, porque Él sigue apostando por su iglesia llena del Espíritu Santo. ¿O de cuáles son usted? De los que el diablo dice que hay. De aquellos que no son llenos del Espíritu Santo, o de aquellos que reniegan y maldicen y a la primera dificultad se alejan de Dios o van y buscan al brujo, a la hechicera, a la suerte, al azar. ¿De cuál dice usted que es? Casi a 40 días, 50 días de una pandemia. Usted ya tiene que saber de cuál es usted. Pastor, ¿y si yo he estado renegando? No te preocupes. Hoy puedes volver a decirle a Dios, Dios, otra vez vuelve a apretar. Y entonces Jonathan voltea a mirar a Dios y le dice, Dios, hoy vuelve a apretar, vuelve a apretarme a ver qué hay dentro de mí. Y Dios empieza a apretar y empieza Jonathan, aleluya, gloria a Dios, sin nada vine, sin nada miré, una sola cosa sé, que mi Redentor vive. A 40 días usted sabe muy bien qué hay en su corazón. Amados, el cuerpo de Jesús estaba dormido, pero su corazón velaba en la popa. Recuerde, Jesús se durmió en la popa. Jesús se durmió donde duermen los capitanes, donde está el timón.
Su cuerpo estaba dormido, pero su corazón estaba vigilante, totalmente vigilante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no dormirá el que guarda a Israel. El cuerpo de Jesús estaba agotado, cansado. Pero ¿sabe una cosa? Su corazón estaba velando. Y me gusta mucho aquí cuando dice en el versículo, en el versículo, en Marcos 4:35. Y quiero que volvamos allí a ese pasaje. En Marcos 4:35. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice, en 4:35, el 36, 37. En esto se levantó una violenta tempestad de viento y las olas interrumpían en la barca de tal manera que ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa durmiendo, ojo, durmiendo, donde duermen los capitanes. En la popa es donde duerme el capitán. Allí había un cabezal en las embarcaciones, donde al lado del timón había un cabezal exclusivo para dormir el capitán. O sea, Jesús se duerme siendo el capitán y resuelve el asunto siendo el capitán. Amados, el Salmo 121, 3, 4 dice, el que guarda Israel no dormirá, ni se adormecerá. El que guarda Israel no dormirá, ni se adormecerá. Los discípulos hicieron algo bueno, oraron. Jesús no le reclamó por la ausencia de oración. Jesús le reclamó fue por la ausencia de fe. Posiblemente usted está orando, pero ¿en qué actitud estamos orando? Jesús sabía muy bien, y esto lo he predicado muchas veces, Jesús sabía muy bien que de esas dificultades los discípulos iban a tener muchas más. Muy pronto vendría el Espíritu Santo y la iglesia sería perseguida. Muy pronto Jesús les diría a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Muy pronto los discípulos verían irse a Jesús y sentirse abandonados. Muy pronto los discípulos iban a tener una sensación de orfandad. Pero Jesús ya les había dicho, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Simplemente que los discípulos pensaban, era mejor Jesús en mano que Espíritu Santo invisible. Era mejor un Jesús a la mano que mejor pájaro en mano que 1000 volando. Los discípulos estaban pensando de esa manera. ¿Cómo? Nos cambian a un Jesús de carne y hueso por un espíritu. Parecía ser que el negocio no era, el trato no era muy bueno. Pero Jesús acababa de decir, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y Jesús había dado una promesa en Mateo 28. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios hombre, Dios en un cuerpo de hombre, no podía cumplirnos esa promesa. Todos los días, hasta el fin del mundo, Dios hombre no podía cumplirnos esa promesa porque Jesús vino en carne. Él no podía cumplirnos esa promesa. Pero Dios Espíritu Santo sí nos podía cumplir esa promesa. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí podía cumplirnos el Espíritu Santo. Jesús sabía muy bien que iban a haber grandes dificultades. Es más, yo a este pasaje le he llamado el destete de Dios. A este pasaje le he llamado como que el Dios empieza a decirles, oiga, me voy a ir. Me voy a ir. Jesús a través de Marcos 4:35 les está empezando a preparar para el día que no lo vean, pero que estén seguros que Él siempre estará con ellos hasta el fin del mundo. En este ejercicio
Jesús estaba dormido, no lo veían despierto, pero él tenía control de todo. Muy pronto a Jesús ni siquiera lo iban a ver dormido, no lo iban a ver porque él se iba a ir. Pero ellos tenían que estar confiados y seguros que el Espíritu Santo estaría con ellos. La tormenta que se había desatado en aquella noche era la más pequeña de las tormentas, porque luego uno a uno, cada uno de los discípulos iba a empezar a ser perseguido, iba a empezar a ser martirizado por causa del evangelio. Créame que era el menor de los problemas, era esa tormenta. Pero si frente a esa tormenta ellos reaccionaron, viendo a Jesús dormido así, Jesús pensaba, si viéndome allí dormido y se desesperaron, ¿cómo será el día que no me vean? Y entonces Jesús allí los midió y empezó a trabajarles y a trabajarles. Por eso cuando Jesús resucitó, Jesús duró de su resurrección, después del camino de Emaús, a la ascensión a los cielos, duró 40 días con los discípulos acompañándolos, haciendo ese empalme con el Espíritu Santo. Y cuando ascendió, ya Jesús les dijo, bueno, muchachos, ya me vieron resucitado, ya saben que lo que les dije es verdad, ya saben que les conviene que yo me vaya, ya me tengo que ir, pero estos 40 días lo que estoy haciendo es un empalme para que ustedes queden empoderados en el Espíritu Santo. Ahora sí, ni siquiera me van a ver dormido. Ahora sí es que ni me van a ver por ahora. Pero no se preocupen, les mandaré al Espíritu Santo. Ah, eso es maravilloso, amados. Nosotros somos de los que cuando se nos aprieta, decimos, sin nada vine, sin nada miré, solo sé que mi Redentor vive. O nosotros somos de aquellos que cuando nos aprietan, maldecimos a Dios en su propia cara. Amado, yo estoy seguro que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda a pasar momentos difíciles. Yo sé que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos permite adorarle y adorarle y adorarle y exaltarle en medio de la dificultad. Se está acabando el pan, se está acabando el dinero, te echan del trabajo, problemas en la casa por economía, por convivencia. Tu empresa, tu negocio que acababas de abrir y le invertiste todos tus recursos, ahora estás endeudado con un local que no tiene cómo sostenerse, te quedaste con todas las compras hechas para abrir tu nuevo negocio, tuviste que entregar el local, tuviste que entregar el negocio, tuviste que cerrarlo, estás en la quiebra. Alábale, alábale, alábale. Sin nada vine, sin nada miré, mi Redentor vive. Y mientras mi Redentor viva, Él proveerá. Dios, después de toda esa prueba, le entregó a Job mucho más de lo que Job tenía. Todo se trataba, no era de la economía, no se trataba del dinero, se trataba de qué había en el corazón de Job. ¿Has tenido que cerrar? ¿Estás en dificultad? ¿Desapareció todo? Todo desapareció, pero no las promesas de Dios. Las promesas de Dios siguen firmes, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Van a apretar tu economía, van a apretar tu salud, van a apretar tu familia, que cuando aprieten el mundo, el diablo, los demonios, los ángeles, los vecinos, tu familia, tu esposo, tu esposa, sepan que hay dentro de ti alabanza a Dios, confianza y esperanza en Dios. Que de eso estemos nosotros confiados y seguros. Porque las aflicciones tienen fecha de vencimiento, pero las promesas tienen fecha de cumplimiento.